Tenemos el siguiente ejercicio donde nos dicen se tienen dos ángulos consecutivos. Vamos a trazar esos ángulos consecutivos. A ver, acá tenemos el primer ángulo. Este es un primer ángulo. Luego trazamos otro ángulo consecutivo. ¿Qué cosa quiere decir consecutivo? Uno seguido del otro, ¿correcto? A este ángulo le vamos a poner ángulo A o B, A o B y ángulo AOC, ¿correcto? Muy bien. Ahora me dice que sobre esos dos ángulos consecutivos se trazan dos bisectrices. La primera bisectriz que se traza es la bisectriz ON, ¿sí? OM. La primera bisectriz que se traza es la bisectriz OM. Y la segunda bisectriz que se va a trazar es la bisectriz ON, que obviamente me dicen que es sobre los ángulos AOB y BOC, ¿sí? Ahí está la bisectriz. Primero que nada, que nosotros debemos de recordar que una bisectriz es aquel ángulo que divide, es aquella recta que divide a un ángulo en otros dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si OM es bisectriz, entonces el ángulo AOM con el ángulo MOB deben de ser iguales. Si a este ángulo le pongo A, entonces este ángulo de acá también debe ser A. Lo mismo sucede con el otro ángulo, ¿verdad? Si OM es bisectriz de BOC, entonces este angulito de acá con este angulito de acá son iguales. De tal manera que si yo acá le pongo B, este de acá también sería B. Eso es la propiedad de la bisectriz, ¿no? Si hay una bisectriz, hay dos ángulos iguales. Ahora hay un último dato donde nos dicen que el ángulo AOB mide 148. ¿Cuál es el ángulo AOB? Ahí está, mira, AOB, AOC. Acá debe de ser AOC. El ángulo AOC mide 148. ¿Cuál es el ángulo AOC? El ángulo AOC es todo esto de acá. ¿Y cuánto mide? Mide 148 grados. ¿Eso qué cosa quiere decir? Si tú sumas el ángulo A más el ángulo A más el ángulo B más el ángulo B, ¿cuánto te debe dar? 148. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Ángulo A más ángulo A, ángulo A más ángulo A, más el ángulo B más el ángulo B, más el ángulo B más el ángulo B, debe ser igual a cuánto me dice a 148. Hay que resolver eso. A más A te va a resultar 2A más B, eso es 2B, y eso es igual a 148. Muy bien. Luego, ¿qué podemos hacer acá? Un ratito. Ese no se quiere acá. Igual 148. Entonces tenemos que 2A más 2B es igual a 148. Lo que yo puedo hacer acá es simplificar. Mitad de 2A, mitad de 2B y mitad de 148. ¿Sí? La mitad de 2A es A, más mitad de 2B, B, igual mitad de 148, 74. ¿Correcto? Entonces, A más B es igual a 74 grados. Y en el ejercicio, a mí me está pidiendo hallar el ángulo MON. ¿Cuál es el ángulo MON? El ángulo MON es todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Y el ángulo MON es A más B. El ángulo MON es A más B, ¿no? Acá voy a colocar, sabemos que para hallar el ángulo MON, esto es igual al ángulo A más el ángulo B. Pero
Acabamos de calcular A más B. ¿Cuánto vale A más B? Este es 74. Entonces decimos que lo que nos está pidiendo vale 74 grados. Muy bien, entonces este ejercicio ha sido resuelto.